Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es Tiempo de Reflexión. Gracias a cada uno de los que nos están haciendo el favor de sintonizar. Y no solamente eso, pero también nos están ayudando a poder compartir el material que estamos desarrollando. Vamos a tener una breve reflexión acerca de este capítulo 18 del libro de Jeremías, donde Dios le habla a su pueblo Israel a través de el profeta Jeremías, llevándolo a la casa de un alfarero. Y vamos a ver este pensamiento que encierra este capítulo 18 del libro de Jeremías. Voy a leer el pasaje. En el capítulo 18, versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios: Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Y nos permite ver cómo nuestro Dios, para transmitir un mensaje a su pueblo, en este tiempo a través del profeta Jeremías, le dice: ve a la casa del alfarero, y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías desciende a la casa del alfarero, y el alfarero está trabajando en la rueda, con un pedazo de barro, dándole forma de vasija. Cuando se nos presentan verdades como estas, expresadas a través de ilustraciones e incluso cosas visibles y reales en la vida cotidiana, realmente sería muy fácil el asimilar el mensaje que Dios nos está dando. Dios habla de muchas maneras, hace uso de diferentes formas para transmitir su mensaje a nosotros, el pueblo. El Señor deseaba hacer una declaración acerca de su trato con Israel. Por eso es que va a usar ese alfarero y va a usar a su profeta Jeremías para dar este mensaje a Israel. Podría haber sido anunciado así, de manera verbal, sin necesidad de haber hecho uso de un alfarero, ni tampoco haber hecho uso de diferentes cosas que aparecen en medio de ese escenario. Sin embargo, Dios busca maneras de cómo comunicarse a su pueblo. Mandó al profeta entonces, Jeremías, a que descendiera a la casa del alfarero para observarlo mientras el alfarero trabajaba. Jeremías obedeció y comenzó a caminar hasta llegar a la casa del alfarero y mirar a aquel artista trabajando sobre este pedazo de barro, con una destreza natural de quienes trabajan todos los días, ¿verdad?, en este oficio que es la alfarería. El hombre entonces no se ha dado cuenta que Jeremías lo está viendo, pero el hombre toma un pedazo de barro, comienza a amasarlo y lo coloca sobre la rueda, que es la herramienta que usan para irle dando vuelta a ese pedazo de barro, esa masa que han preparado para darle forma, según ellos tienen en ese momento preparado para hacer. Y empiezan a hacer girar esa rueda con velocidad y van remojando continuamente con sus manos en agua. Ahí se ve la manera en cómo Jehová Dios trabaja en nosotros, siendo como esa masa de barro. El alfarero, delante de los ojos de Jeremías, fue lentamente trabajando aquella pasta de barro hasta que comenzó a surgir la forma de una vasija. Pero habiendo acabado la forma externa, o sea, ya una vez que termina esta vasija externamente, comenzó entonces a trabajar por la parte interna
Pero en un momento nos damos cuenta que la vasija de barro que este alfarero está haciendo se echó a perder. Se derrumbó un pedazo de la vasija. Se derrumbó, se rompió. La palabra de Dios no nos deja ver, pero lo que deja ver es que se echó a perder la vasija en las manos del alfarero. ¿Y qué vemos ahí? Que el alfarero no desechó la masa que se había echado a perder. No la desechó. Sin embargo, lo que hizo que con paciencia volver nuevamente a hacer el proceso de amasarla y comenzó a volver a usarla. Y empieza a usarla y le comienza a dar, con toda su paciencia, le empieza a dar forma otra vez. Pero qué bonito es darnos cuenta de que esta masa o esta plasta de barro se echa a perder la vasija que está haciendo. Sin embargo, no la desecha, no la tira a la basura, sino la vuelve a amasar otra vez, la vuelve a poner sobre la rueda y vuelve a formar la vasija que él quería hacer, que tenía en su mente desde un principio. Ese es el momento que Dios usa para hablarle al profeta. Y el Señor le habla al profeta y le dice: así hago también con la obra de mis manos. Eso es lo que vemos que le dice. En un instante Jeremías captó la esencia del espíritu perseverante que caracteriza a Dios, ¿verdad? Porque ese espíritu perseverante de nuestro Dios está continuamente haciendo de nosotros lo que mejor le parece a Él. No desvía su atención de hacer algo inútil que se echó a perder y desecharlo completamente, sino que concentra su atención para comenzar a trabajar una vez más hasta que Dios consigue lo que quiere. Es lo que le dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer como este alfarero, oh casa de Israel? Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Y qué bonito mensaje que Dios les está impartiendo a través del profeta Jeremías. Este principio es un principio que tiene que tener profundo significado para nosotros, los que estamos trabajando continuamente, por ejemplo, para el pueblo de Dios, para aquellos que estamos caminando día con día, porque nos anima a creer que aun cuando cometemos los peores errores, siempre existe la oportunidad de volver a empezar. En la Biblia encontramos experiencias que llegaron a tener hombres de Dios, hombres muy usados por Dios, experiencias que marcaron su vida. Sin embargo, Dios no los desechó. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés, que todos sabemos asesinó a un egipcio. Y es algo muy grave. ¿Qué pasó con Elías después de que huyó al desierto y le empieza a decir a Dios que mejor le quite la vida? O con Jonás, que se enojó con Dios porque lo mandó a predicarle a una nación que simplemente a él no le parecía y quería que Dios destruyera esa nación de Nínive. Después de que Jonás hizo su berrinche y se fue hacia otro rumbo, vemos cómo Dios empieza a tratar con él, pero no lo desecha, sino que cumple el propósito original por el cual Jonás fue creado. ¿O qué tal Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ¿se acuerdan? No lo desechó el Señor. Sin embargo, y pudiéramos enumerar personajes tras personajes, que nos damos cuenta que, como este barro en las manos del alfarero se había echado a perder, asimismo, en muchas ocasiones, nuestras vidas es posible que se hayan echado a perder en las manos del sublime alfarero. Sin embargo, aquel alfarero no desechó aquella masa de barro, sino que la tomó con paciencia y continuó haciendo de ella una vasija. Mejor le fuera a él parecido a su gusto. Eso es la escena que nos deja ver a nuestro Dios como el gran alfarero y a nosotros como esa plasta de masa de barro que estamos puestos en sus manos. Y que sin lugar a duda, Él no nos va a desechar. Él no desampara la obra de sus manos. Cuando Él ha escogido a alguien,
Nada ni nadie podrá descarrilar ese proyecto que Dios tiene en la vida de ese alguien. Aunque pueda haber muchos contratiempos, muchas malas experiencias en el camino, la vida de esa persona, sea hombre o mujer, está en las manos del alfarero. Podemos confiar plenamente. Reflexiona un poquito, piensa en esto, medita y te darás cuenta que así como ese barro en las manos de aquel alfarero, aquel artista alfarero que con paciencia no desechó el pedazo de masa, sino que lo volvió otra vez a reusar para hacer una vasija según le pareciera, así nosotros somos en las manos de nuestro Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida. Gracias por seguirnos. Esto es Tiempo de Reflexión. Hasta la próxima.